Bien, muy buenos días a todos y a todas. Queremos como gobierno partir señalando que nuestro país se viste de luto por la partida de la gran Joan Jara, coreógrafa, bailarina, defensora incansable de los derechos humanos y de la lucha por la justicia social, con más de 5 décadas peleando por causas justas, compañera de ruta en vida y muerte de Víctor Jara. Y como gobierno no podemos sino sumarnos a este momento de luto, señalar que es importante a través de su historia de vida aprender de un legado que nos deja para fortalecer nuestra democracia y pensar que siempre es posible avanzar aún más en justicia social. Y sobre todo porque su partida se da en momentos claves para alcanzar la verdadera justicia respecto al brutal crimen contra Víctor Jara. Ese proceso está en momentos clave y esperamos que obviamente en honor a Joan Jara y a tantas luchadoras y luchadores sociales por los derechos humanos esto pueda llegar a buen puerto. Se lo debemos a nuestro país, se lo debemos a nuestra historia, se lo debemos al mundo de la cultura, se lo debemos a tantos como Víctor Jara o Joan Jara y a tantos más que han luchado por un país más justo. Pero bueno, además de esta triste partida, queríamos sí reconocer las importantes alegrías que nos ha dado nuestro país, porque todo esto tiene de dulce a gras, ¿no? Cada día hay cosas positivas y también hay cosas tristes, pero queremos también destacar lo bonito que ha sido no solamente los Panamericanos, los actos preparatorios de los Panamericanos, sino que también el logro de la meta alcanzada de la Teletón. Lo decíamos el fin de semana cuando hablamos de que el trabajo en equipo nos permite salir adelante. Esto no es un cliché, es cierto, es real. Hay mucha evidencia reciente en nuestro país que da cuenta de que cuando podemos trabajar en equipo, cuando logramos trabajar en equipo a pesar de las diferencias, cuando logramos coordinación entre lo público, lo privado, cuando logramos aunar las instituciones, cuando logramos hacer que la sociedad civil esté activa junto con las instituciones empujando causas nobles, podemos sacar adelante cosas importantes. Y eso lo ha demostrado los Panamericanos, lo demostró la Teletón, lo demostró también cuando logramos sacar el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos que se está materializando, cuando logramos sacar adelante las 40 horas o el royalty minero que empieza a implementarse el próximo año. Entonces, cuando repetimos de manera incansable que la unidad hace la fuerza, que el trabajo colectivo nos permite salir adelante como país, no es un cliché, es real. Es cierto y esperamos reforzar ese mensaje en momentos donde lamentablemente a veces pareciera ser que prima la fragmentación, la disputa pequeña o la guerra de trincheras. Nuestro presidente esta semana además va a emprender un nuevo viaje importante a nivel internacional que se enmarca en el reforzamiento de la agenda económica y de reactivación económica y de empleo en lo que va a ser el encuentro APEC. Parte el día miércoles y efectivamente uno de los objetivos centrales es no solo dar cuenta de un país que da certidumbre, que tiene estabilidad, sino que también tiene alto interés y altas potencialidades de tener un desarrollo productivo más armónico que genere crecimiento económico, pero también genere buen empleo y buena relación con nuestros territorios. Eso fue el carácter principal de la visita a China. Fue el carácter principal de la gira a Estados Unidos en el contexto de la PEP y ahora también lo va a hacer en la visita al encuentro del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Además, tenemos buenas noticias en la agenda para la clase media. El ministro Marcel ya se encuentra comunicando una serie de medidas que ha elaborado el gobierno para apoyar a la clase media en el sobreendeudamiento que le pesa sobre los hombros. Y ahí tenemos una cantidad de medidas como el pago mínimo de tarjetas de crédito, la aplicación de la ley de fraude y la ampliación de cobertura del FOGAPE, vivienda y construcción, en fin. Son una serie de iniciativas para poder darles mayores garantías y alivio a la clase media endeudada. Tenemos también ahora a punto de iniciarse una pauta para la Guía de Beneficios, Derechos y Garantías Sociales 2023. Esto va en la misma línea que el portal único de fondos concursables que estrenamos hace algunas semanas, porque queremos que
la información del Estado sea menos burocrática, sea más simple, sea más amigable, para acercar los beneficios sociales en materia de concursabilidad a las organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía en general, y también los beneficios y derechos sociales que están garantizados para las personas. Esa información la estamos simplificando, la queremos hacer más expedita, porque hay mucha gente, lamentablemente, que podría no solo acceder a fondos concursables, sino que también a derechos y subsidios básicos, y que a veces, por falta de información, quedan fuera. Tenemos además, la inauguración de los Parapanamericanos, que estamos ya preparando para el día 17, este viernes 17, que se van a inaugurar. Hay distintos eventos preparativos, como el recorrido de la antorcha. Tenemos 31 países que están participando, son más de 2.000 atletas que van a participar. 18 disciplinas deportivas distribuidas en 15 sedes, es un evento grande. ¿Y qué queremos decir con esto? Es que esperamos que la participación ciudadana le siga dando el mismo realce o mayor realce incluso que los Juegos Panamericanos. Y ahí aprovechamos de recordar a todos los ciudadanos y ciudadanas que la venta de entradas está abierta, ya que pueden acceder a las entradas para los Juegos Panamericanos en Punto Ticket. Así que no se olviden para que puedan participar y después no queden fuera de las entradas o lleguen cuando ya están agotadas. Tenemos una semana clave también para la ley de presupuesto. Fue parte de la discusión del comité político de cómo poder destrabar la ley de presupuesto, entendiendo que ha avanzado en general bastante bien, pero hay áreas que queremos seguir dialogando para que puedan ser aprobadas y tengamos una ley de presupuesto que pueda responder a las necesidades de la sociedad en materia de seguridad social, como educación, vivienda, pensiones, etcétera, seguridad económica y seguridad pública, que es un tema central, o sigue siendo más bien un tema central en nuestro país, cómo enfrentamos la delincuencia, el crimen organizado y los delitos graves. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, han pasado 5 meses desde que estalló ya el caso Convenio en los medios de comunicación y las declaraciones que se han podido conocer en las últimas semanas, tanto del jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi, como también de la diputada Pérez, Catalina Pérez, durante el último fin de semana, han profundizado la desconfianza que existe en algunos sectores opositores respecto a la versión que ha entregado el gobierno sobre cuándo se enteró de este caso en particular. ¿Cómo pretenden cerrar esta controversia después de 5 meses que ha estado rondando? Se reconoce que la versión del gobierno quizás no ha quedado clara en algunos sectores opositores. Le queríamos preguntar eso, y también usted recibió críticas por señalar que no hubo un modus operandi, pero se ha dicho que en este gobierno se relajaron las medidas de control. ¿Cómo se responde también a eso? Bueno, sobre lo primero, interpretaciones, reinterpretaciones a través de una u otra entrevista sobre el caso, pueden haber muchas, ¿no? Pero no hay ninguna información nueva respecto a la cronología de los hechos. No hay ninguna. Entonces, levantar polémica de vez en vez por una entrevista, que es la interpretación o la perspectiva o cómo se interpreta esa entrevista, ok. O sea, es parte del debate público, pero no hay ninguna información nueva. Nada, absolutamente nada. Entonces, si alguien quiere utilizar esto para levantar nuevamente sospecha y decir que hay nuevos antecedentes cuando no los hay y seguir generando o levantando un manto de duda, es meramente una utilización política de esto. Entonces, yo quiero que alguien me diga efectivamente cuál es el nuevo antecedente que determina un cambio en la cronología de los hechos que ha expuesto el gobierno desde el primer momento. Ninguno. Entonces, para levantar polémica tenemos y tendremos mucho, a través de entrevistas, a través de declaraciones altisonantes, pero no hay ningún elemento nuevo. Sobre lo segundo, lo que yo he dicho es que el informe de Contraloría no habla de un modus operandi. Y si alguien me puede decir que el informe de Contraloría señala un modus operandi, bueno, que entregue explícitamente la información sobre eso. Entonces, lo que hace el gobierno no es referirse bajo interpretación o no es crear interpretaciones sobre un informe, sino que señalar lo que dice el informe de Contraloría. Y como lo hemos dicho, es muy coincidente con el diagnóstico que el gobierno ha hecho respecto a este modelo de financiamiento que viene del 2020. Eso no lo estamos inventando, es un hecho. Es un modelo de financiamiento que se crea el 2020
Y en segundo lugar, que es muy coincidente el informe de la Contraloría con las acciones que hemos tenido que ir desarrollando para enfrentar ese modelo de financiamiento que genera una brecha institucional, una flexibilidad institucional que habilita el espacio para que algunos inescrupulosos utilicen eso, ¿ya?, para sus propios fines, ¿no? Y en eso es cosa de leer el informe de la Contraloría. No es que el gobierno esté negando algo, el gobierno lo que está diciendo es que no hay nada en el informe de la Contraloría que hable de un modus operandi, sino que de una brecha institucional que tenemos que corregir. Y para corregirla están los proyectos de ley en el Congreso, está la ley de presupuestos del Congreso, y además están las medidas administrativas que se han realizado por parte del Ministerio de Vivienda. Entonces esto no se trata de echarle la culpa al empedrado, se trata de constatar que tenemos un problema institucional del cual no solo el gobierno, sino que también el Parlamento tiene que hacerse cargo, porque para enfrentar este problema, para corregir este problema, se requiere también legislar, entre otras cosas. Se requiere justicia, se requiere que los procesos judiciales avancen y también legislar. Entonces, bueno, críticas pueden haber, obviamente cada cual puede tener su punto de vista. Lo que nosotros estamos haciendo es constatar algo que dijo el informe de Contraloría y no reafirmar algo que no dijo el informe de Contraloría. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días. Ministra, ¿le preocupa al gobierno que sectores de oposición que respaldan la opción a favor de la nueva Constitución utilicen el caso convenios como un sinónimo de corrupción, incluso la imagen del ministro Montes como un elemento para hacer campaña para el plebiscito? Bueno, es parte de la pequeñez política que queremos superar, ¿no? Y volvemos a insistir en esto. O sea, tenemos demasiados temas que resolver y problemas que enfrentar para estar a la altura de las expectativas ciudadanas. Y eso implica, evidentemente, enfrentar los hechos de corrupción de manera responsable, enfrentar los temas de delincuencia de manera responsable, enfrentar el problema de las pensiones de manera responsable, enfrentar los problemas de salud, de educación, etc. ¿Y cómo lo enfrentamos de manera responsable? Es poniéndonos de acuerdo, ¿no? Es dialogando y poniéndonos de acuerdo, porque cada uno por su lado no va a lograr resolver todos estos temas, ¿no? Requerimos de la convergencia de los distintos sectores políticos. Y, bueno, esperamos que no sean mayoritarias las posiciones que buscan utilizar políticamente esto nuevamente. Yo les quiero recordar que hubo 6 amenazas de acusación constitucional por parte de la oposición en menos de 2 años. Y 5 de ellas se presentaron y perdieron, porque no tenían fundamento. Entonces, ¿vamos a volver a insistir en esto? ¿Esta es la respuesta a los problemas? ¿Esta es la forma de enfrentar la política? Está claro que no ha servido, ¿no? Y eso es la experiencia reciente que hemos tenido, ¿no? Entonces, la única manera de tener una respuesta contundente para enfrentar esto es que la justicia avance y lo que corresponde respecto a los procesos legislativos para cerrar estas brechas institucionales que parten desde el 2020 con la disposición de la y los parlamentarios en centrar su trabajo en eso, en vez de medidas que no llegan a ninguna parte. Hola, ministra, buenos días. Quería preguntarle sobre el tema de secuestros. Hay voces del mundo político que piden convocar al COSENA para abordar esta situación. Esa es una fórmula que baraja el Ejecutivo, se allana a ello. Y por otro lado, preguntarle si es que considera que fue un error que se haya reconocido que se efectuó un pago para viabilizar la liberación del empresario de Rancagua. Miren, yo quiero reforzar la invitación a evitar falsas polémicas sobre estos temas. Evidentemente aquí no podemos ni naturalizar ni estar tranquilos con los secuestros, son delitos graves. Y por lo mismo, nosotros legislamos la materia para aumentar las penas. O sea, yo quiero recordar que tuvimos la presentación de un proyecto con indicaciones respaldadas por el Ejecutivo para agravar las penas a los delitos de secuestro, porque no hemos tomado en serio este fenómeno. Más allá de la cantidad de hechos, pueden disminuir, pueden aumentar, pero son delitos graves. Y para eso legislamos, tenemos una ley que aumenta las penas de cárcel para quienes cometen
estos crímenes, para quienes se organizan además para cometer estos crímenes, y no estamos enfrentando esto con la más absoluta seriedad y responsabilidad. Entonces, no solo a través de la legislación, sino que a través de las coordinaciones y las operaciones de inteligencia que se requieran hacer para, en primer lugar, rescatar a las personas, porque la vida está primero, ante todo, y en eso hay distintas estrategias. Y siempre se han desarrollado distintas estrategias para lograr los objetivos. Pero una de las cosas que no se nos puede perder de vista es que luego de cumplir el objetivo central, que son rescatar a las personas por su seguridad, por su vida, luego está establecer a los responsables, dar con el paradero de los responsables y aplicarle las penas correspondientes, según la nueva ley que hemos empujado. Entonces, quien quiera instalar la idea de que a través de una negociación para pagar los montos que se solicitan por parte de los secuestradores va a haber impunidad, está muy equivocado. Porque nuestra legislación no permite impunidad, porque nuestras policías han trabajado junto con el Ministerio del Interior para impedir la impunidad y para que ellos puedan finalmente pagar los años de cárcel que corresponden por el delito cometido. ¿Nada más? Bien, quiero simplemente señalar que a propósito de la campaña informativa, que no me habían preguntado, es que esta semana ya partimos con las campañas informativas y va a empezar la entrega de los textos por parte de la agencia que se adjudicó la licitación. Por lo tanto, esperamos que luego de esa entrega de los textos iniciemos prontamente las reparticiones a las distintas regiones del país de los textos impresos, pero ya van a estar arriba esta semana con los spots en radio, etcétera, para que iniciemos la campaña de voto informado, que es lo que corresponde realizar al gobierno. Muchas gracias.